Esperemos. ¿Me confirman, por favor, si miran en la parte de arriba si se está realizando la grabación, muchachos? Que si Sí, no... profe. Sí, eso, perfecto, perfecto, perfecto. Ok, bueno. Siendo hoy 15 de marzo, vamos a dar inicio a nuestra séptima tutoría de la materia Física Mecánica con los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria Remington. Vamos a compartir pantalla. Vuelvo y repito, estamos con Alexis, con Ronald Gamboa, Daniel Rubio, John Bolaños, Kevin Nicolás y Kevin Ruiz. ¿Listo? Compartamos pantalla y empezamos con la tutoría. Bueno. Yo no veo el cosito que está grabando, profe. Perdón. En la parte de arriba se mira si está grabando la No tutoría. aparece. A mí no me aparece ningún. Sí, los demanda. Qué raro, ¿no? Sí pues a mí sí me sale, dice, está grabando, esta grabación está en reunión, asegúrese que todos sepan que se les está grabando. ¿Sí? La señal está súper lenta. Sí, listo, ok. Bueno. Silenciemos micrófonos por acá. Ok. Bueno. Dentro del módulo de física mecánica, ¿sí? ¿Qué hemos avanzado tanto? Hemos mirado los conceptos básicos de lo que es la física, su objetivo general y específicos, ¿sí? ¿Qué parte importante hace parte la medición, la connotación científica, ¿sí? Hemos realizado unos pequeños ejercicios de entrenamiento, ¿sí? Hemos mirado y aprendido ya en la unidad número 2 las magnitudes físicas, ¿sí? Tener conocimiento sobre las reglas internacionales, ¿sí? Ya entrando en la cinemática, que es la unidad número 3, ¿sí? Miramos pues ya los conceptos de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo acelerado, uniformemente acelerado, ¿sí? Y hoy vamos ya a cerrar nuestro ciclo con lo que, estos son ejercicios de aprendizaje. Vamos a comenzar esta tutoría con lo que es el movimiento circular. Dentro del movimiento circular existen muchas fuerzas que nosotros no sabemos de dónde provienen, por qué razón se dan, ¿sí? Y qué función cumplen dentro de nuestra física. ¿Listo? Bueno, vamos aquí a hacer grande esta pantallita. Movimiento circular. Una pequeña introducción. Dar cuenta, tenemos un helicóptero, tenemos un on-play, tenemos un carro, las llantas de este carro, ¿sí? Y tenemos esta rueda de la fortuna. ¿Listo? El movimiento circular dice, está presente en todo lo que nosotros observamos y nos rodea. Por ejemplo, el movimiento descrito por las ruedas del auto y de la bicicleta, los discos de la música, en ese entonces, el carrusel de la feria, la rotación de la Tierra, que también hace parte de la física, ¿sí? Las hélices de un avión, ¿sí? Y afinidad de aparatos como la lavadora, licuadora, ventilador, todos estos hacen un movimiento circular, ¿sí? Debido a que todos estos movimientos que se repiten son, son reiterativos o repetitivos, se les denomina que cada acción de estos aparatos es un movimiento periódico.
¿sí? Al hablar de periódico, nosotros hacemos referencia de que existe en determinado tiempo, ¿sí? Se mantiene ese movimiento circular. Obviamente esta es una frecuencia que más adelante vamos a ver qué magnitudes, ¿sí? Qué unidades de medida se necesitan para llegar a alcanzar este movimiento circular. ¿Sí? Si hablamos de periodo, periódico, ¿sí? Estamos hablando de un tiempo o algún intervalo que se maneja esta frecuencia, este movimiento. ¿Listo? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya entramos, pues, continuamos con una introducción. Aquí nosotros podemos mirar otros ejemplos que se nos pueden dar en la vida convencional. ¿Sí? Este movimiento circular que yo estoy mirando aquí, ¿sí? Es una herramienta donde también hace parte una dirección y un movimiento circular. Donde esta chica que están mirando ustedes aquí está sujeta de un eje, ¿sí? Donde su cuerpo hace que dé un movimiento circular periódicamente. Bueno, dice, el movimiento circular se efectúa en dos dimensiones, ¿sí? Ya que para describir con manejar las coordenadas del plano cartesiano, la X y la Y. Nosotros miramos aquí en este dibujo cuál es el X, ¿sí? El movimiento, la tablilla que yo estoy colocando acá. Y el plano Y sería la rueda que está en la parte de arriba. Es como en ella, como en la gimnasta. El eje X sería el eje, que es este palito, y el Y es ella donde se empieza a girar. ¿Listo? Dice, aunque generalmente se expresan en función de las coordenadas polares. ¿Sí? Solamente si ustedes les dicen, profe, existe otro plano, otra dimensión, además de la X y la Y, o sea, la X, dentro del movimiento circular, no va a existir, ¿listo? Porque solamente está manejada por las coordenadas X y Y en un solo plano, ¿listo? Cada una me va a dar dos dimensiones, ¿sí? Que es la dirección, ¿sí? Y el movimiento circular, ¿listo? Aquí podemos ver una dimensión. Kevin, ¿qué dice que es el movimiento circular? Ayúdame con esta parte de aquí, por favor. El movimiento circular se produce cuando una fuerza externa fuera del cuerpo, llamada centrípeta, actúa en forma perpendicular a la trayectoria que describe el movimiento. La trayectoria en movimiento. Listo, Kevin, gracias. El movimiento circular se produce cuando una fuerza externa, ajena al cuerpo, ajena al objeto, ¿sí? O que esté por fuera de este, dice, llamada centrípeta. Esa es la fuerza externa. Una fuerza centrípeta. Actúa en forma perpendicular a la trayectoria que describe el movimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto aquí, en este dibujo? El ser humano, ¿verdad? ¿Y cuál es la fuerza que se está ejecutando externamente a ese cuerpo? Es esto de acá. Él tiene un lazo, ¿sí? Y empieza a girar, este es el eje, el X. ¿Y cuál es el Y? ¿Sí? El lazo que se gira constantemente. A eso hace referencia que existe una fuerza externa. Esta fuerza se denomina fuerza centrípeta. Más adelante vamos a ver en qué consiste la fuerza centrípeta y cuáles son los demás conceptos que abarca esta fuerza. ¿Listo? Nicolás, ¿qué dice aquí? El eje de rotación, ayúdame con este párrafo. Ya, profe. El eje de rotación se considera origen. ¿A mí? Sí, dale, Nico. Perdón. El eje de rotación, ¿todo? ¿Desde el eje de rotación? Sí, desde aquí. Ya, Ajá, el perdón. eje de rotación. Ya, el eje de rotación se considera origen del sistema de referencia y siempre varían el sentido y la dirección del vector de la posición descrito, que tiene un valor igual al radio de la circunferencia, aunque su magnitud aún permanece constante. Perfecto. Aún permanece constante. Gracias, Nico. Ok,
¿Qué dice aquí? Que cada vez que nosotros tengamos un eje y empezamos a rotar o a girar, ¿sí? Un movimiento circular, siempre varía el sentido y la dirección. Si de pronto este hombre, este ser humano, esta personita que está aquí, cambia de sentido, la fuerza se va a desaparecer. Si esta persona cambia de dirección, primero va de dirección derecha, bajo las manecillas del reloj, y después de repente llega y cambia a la otra dirección, la velocidad, la fuerza centrípeta se desaparece. Ya no existe un movimiento circular. Entonces, ¿de qué depende de que exista un movimiento circular? De su sentido y de la dirección. Ustedes saben que toda dirección es un vector, ¿verdad? Todo vector lleva su dirección. Entonces, si ya tenemos el sentido y dirección, tiene un valor igual al radio, dice. ¿Por qué al radio? Porque este movimiento que está haciendo este objeto, mírenlo aquí, me va a generar desde el punto de eje un ángulo, un radio. ¿Sí? Y es ahí que más adelante nosotros vamos a saber de qué es importante el radio dentro del movimiento circular. Dígame. ¿Cuál es el sistema que aparece aquí como Sistema. O sea, que no te escucho muy bien, Alexis. del círculo le ponen como Ay. O sea, ponen como para no, Alexis, no te escuchamos. ¿Alguien de pronto lo escucha al compañero para que me traduzca la pregunta? No, profe. No te escuchamos, está muy entrecortado, sí. Alexis, si gustas puedes enviarme la pregunta por WhatsApp, a ver si de pronto se nos arregla Sí, un poco. profe, ya se la mando. Listo, dale. Esperemos a ver la pregunta de Alexis, porque si está un poquito... Uy, se fue la señal de internet también. Sí, con estas lluvias está feo, ¿no? La situación. Eso. Bueno, mientras Alexis nos envía la pregunta. Dice, podemos tener un sentido, podemos tener dirección del vector desde el punto del eje. Si eso sucede, la magnitud aún permanecería constante. ¿Cuál es la magnitud aquí en este ejemplo? La magnitud es desde el eje, desde el bracito que este hombre tiene elevado aquí, hasta donde da la soga. Hasta donde da la soga. Esa es la magnitud. Si él llega, de pronto alarga un poco más esa soga, la magnitud va a ser completamente diferente. Pero ¿qué pasa si la magnitud es diferente? Se alarga la soga, va a cambiar el sentido y la dirección de este. Él tiene que hacer un movimiento circular más fuerte para mantener, ¿sí?, ese movimiento circular, esa fuerza centrípeta. Entonces, ojo con la magnitud, que también es importante dentro del movimiento circular. Yo no puedo decir que en un comienzo tengo una magnitud de 2 metros de 2 metros de cuerda, ¿sí?, con una frecuencia constante y con una dirección y vector constante, ¿sí? Alargo la magnitud, no va a ser igual, ¿listo? Entonces, sería que el sentido, la posición, sentido, la dirección y la magnitud son frecuencias, son conceptos muy importantes dentro del movimiento circular para que este se ejecute. ¿Listo? Alexis, no me da la pregunta. Ok, sigamos. Miremos este video. Miren este video. Miremos este video donde me va a mostrar por medio de un ejemplo
¿sí? Estos tres conceptos importantes que yo les acabo de hablar dentro del movimiento circular. ¿Listo? Miremoslo, por favor. Ese se demora como unos 3 minuticos nada más. Y me informan a ver cuando ya acaban para hacer la retroalimentación de este. ¿Listo? Ahí se los mandé al chat de la reunión, chicos. Mírenlo, por favor, y me avisan. Mierda, mierda. Hasta junio.
Listo, perfecto. Bueno, un video muy cortico, muy sustancioso, ¿sí? Que al final de este video, este señor, ¿sí? Nos estaba mostrando, nos mostró dos fórmulas, ¿sí? Esas dos fórmulas hablan sobre la velocidad que existe dentro del movimiento circular y también él nos dice que también existe una fórmula para averiguar la aceleración centrípeta, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta y retroceden el video, todas las variables que nosotros necesitamos para poder encontrar estas fórmulas, ¿sí? Hacen parte del movimiento circular. Tenemos periodo, tenemos la frecuencia, la velocidad, tenemos el radio, ¿sí? Todo eso pues ya lo empiezan a dividir entre dos como exponente para poder sacar. Son las tres variables que yo les acabo de decir. ¿Listo? Además de eso, ¿qué tenemos por acá? Vamos a entrar más profundo en la situación. El movimiento circular depende mucho del periodo y la frecuencia. ¿Sí? Si nosotros ya hablamos de periodo y frecuencia, vamos a ver dos etapas que son muy importantes. ¿Listo? Primero, ¿cómo está velocidad? Sigue tranquilo. Dos conceptos muy importantes. El movimiento circular son el periodo y la frecuencia. El periodo, que se identifica con la letra P, es el tiempo que tarda un cuerpo dar una vuelta completa. ¿Sí? Si nosotros decimos, más adelante les indico, ¿cuál es el periodo de tiempo que tarda el minutero en dar una vuelta completa? ¿Cuál es el periodo completo que tarda la bicicleta en dar una vuelta? ¿Sí? Por ejemplo, dice, el periodo de rotación y traslación de la Tierra, de rotación, es de 24 horas. Si es de 24 horas, tiene 365 días respectivamente. Bueno, es ahí donde nosotros estamos diciendo que el periodo de rotación de la Tierra, en comparación con nuestro reloj, con nuestro tiempo, es de 365 días. Bueno, la frecuencia, que se identifica con la letra F minúscula, se define como el número de vueltas completas. Porfa, colabórenme con los micrófonos, chicos, por ahí desactivándolos, que hay mucha bulla. Eso, muchas gracias. Entonces, al periodo con la letra P minúscula y a la frecuencia con la letra F minúscula. Se define, dice, como el número de vueltas completas que efectúa un cuerpo en una unidad de tiempo. Yo les digo, ¿con qué frecuencia, chicos, esa bicicleta da vueltas? La rueda da vueltas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que sacar la frecuencia con la que va, la dirección en la que se encuentra, ¿sí? Para poder sacar esta frecuencia en el tiempo. Dice que el periodo y la frecuencia manejan dos unidades, los famosos hertz, ¿sí? Como miran aquí, que se simboliza con la HZ, hertz. Cuando un cuerpo presenta una frecuencia de 1 hertz, ¿qué significa? Que realiza una vuelta completa. ¿Sí? Y al decir que realiza 1 hertz, o sea, una vuelta completa, significa que cada ciclo es igual a 2pi de radio. ¿Por qué? Porque da la vuelta completa. ¿Sí? Da una vuelta completa, con su propia frecuencia, con su propio periodo, ¿sí? Con su propio hertz. Yo les digo, esa bicicleta dio 1 hertz de frecuencia. ¿Qué significa? Que dio una vuelta. ¿Sí? Perfecto. Y cuando aquí ustedes pueden mirar, aquí tenemos dos poleas. Dime, Nico. No, perdón, me confundí. Vale. No, es que iba a decir es por eso. GHZ es diferente, ¿no? GHZ es diferente, ¿no?
Es diferente. Ajá, acá es Sí. HRT dentro del sistema internacional, solamente la frecuencia se la va a medir con HZ, con Hertz. ¿Listo? Es por eso que aquí, dentro de este gráfico que yo estoy aquí diseñando, aquí mostrándoles, existen dos poleas. Una más pequeñita, una rueda más pequeña, y otra que es más grande. ¿Qué es lo que hace este señor? Tiene un eje, que es esta palita que tiene aquí. Entre más vueltas pequeñitas él dé aquí, obviamente la polea grande va a dar unos hertz. Entonces les digo, ¿cuántas vueltas da aquí? ¿Cuántos hertz da aquí? ¿Y cuántos hertz da acá? Siempre aquí la pequeña va a dar más vueltas, ¿sí? Va a tener mayor frecuencia, mayores hertz, porque la grande se va a mover más lento, ¿verdad? Se va a mover, pero más lento. ¿Listo? Perfecto. Lo mismo aquí. Bueno, si ustedes me dicen, esto me imagino que es para hacer, bueno, gimnasia, ¿sí? ¿Cuántas vueltas da la pequeñita en el mismo tiempo y cuántas vueltas da esta grande en el mismo tiempo? Entonces ustedes van a decir, aquí va a dar más vueltas, va a dar más hertz, y en la grande va a dar menos vueltas, ¿sí? ¿Cuál recorrió distancia? ¿Cuál recorrió más movimiento? Puede ser la grande porque ocupa más espacio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces va a avanzar un Sí, poco más. dígame. Perfecto. Sí, clases, qué pena, pero sí. Listo, apaguemos micrófonos. Ok. Listo. Ahí les envío otro video. Mírenmelo, por favor. Este video también es interesante. En ese videíto y me informan, que también es cortico, pero pues si no miramos ejemplos prácticos, nosotros no podemos ver cómo es que funciona en realidad esta situación, esta frecuencia y este periodo. Mírenlo, por favor, y me informan. Qué pena, profe, me llamó el señor de que arriendo, discúlpeme.
Ya, profe, así, ¿no? Listo. ¿Sí? Muy cortico el video, ¿sí? Pero en realidad nosotros teníamos que saber en el reloj qué tanto funciona. Tenemos el segundero, el minutero y las manecillas del reloj, ¿sí? Este señor dice que un segundero es una vuelta cada 60 segundos. ¿Con qué frecuencia el segundero, sí, llega a dar esa vuelta? Se demora 60 segundos, ¿sí? La del minutero, 60 minutos. Y la del lorero, es una vuelta a 12 horas. Se mira la frecuencia, manejan la misma dirección, ¿sí? El mismo movimiento circular. Todos hacen el mismo movimiento circular. Bueno, vamos por acá. Estamos. Ya hablamos del periodo y la frecuencia. Entonces ahorita vamos a hablar sobre los famosos ángulos, ¿sí? Sobre el pi, que comúnmente nosotros lo conocemos como el desplazamiento angular y el radio que tiene cada elemento, cada objeto. Desplazamiento angular y el radio. Dice, el desplazamiento angular de un cuerpo se describe, dice, la cantidad de rotación. Se representa por el ángulo formado al girar el cuerpo del punto A al B. Miren la imagen. Aquí tengo el eje, que es el objeto. Empezamos a girar en una dirección. ¿Y en qué momento nosotros vamos a dar cuenta que existe un desplazamiento, una cantidad de rotación? Es el ángulo que se forma entre la distancia entre el cuerpo B y el cuerpo A. Cuando él se encuentra en A, dejó ya su recorrido acá en B. ¿Sí? Y eso es lo que se conoce como el desplazamiento angular. El objeto que teníamos aquí se desplaza hasta esta posición y la distancia que existe entre estos dos me da y me arroja un ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tiene un ángulo, ustedes saben que el ángulo recto tiene 90 grados. Si este ángulo está en el centro, pues sencillamente ese ángulo vale 45. Si este objeto B, el desplazamiento del objeto B, llega a la mitad de 45, pues obviamente va a tener un ángulo de 24.5. ¿Listo? Y así sucesivamente. Dice, por eso se representa por el ángulo formado al girar el cuerpo del punto A al B o del B al A, independientemente de ustedes de dónde lo quieran coger. ¿Por qué? Porque la longitud que existe entre estos dos me va a permitir sacar lo que se denomina el ángulo o el radio entre estos dos. ¿Sí? Dice, por su parte, el radio o el radian en inglés es una magnitud geométrica. Magnitud geométrica, geometría, no es matemática. Matemática estamos hablando de las magnitudes, ¿sí? Son suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Pero ya al hablar de una magnitud geométrica, ya estamos hablando de ángulos, ¿sí? De figuras geométricas. Un número sin unidades, ¿sí? Un número sin unidades. Es el cociente entre dos longitudes, el arco S y el radio R. ¿Sí? El radio siempre se va a simbolizar con la letra R minúscula. ¿Sí? Y el arco, que es este de aquí, es el ángulo, puede ser con la letra S. ¿Cómo identifico o simbolizo la longitud? Con la letra R.
Bueno, la relación entre las radianes y grados se obtiene considerando que una vuelta completa, ¿sí?, en toda la figura geométrica, que es el círculo, va a dar igual a 360 grados. La mitad de 360 son 180 grados. La mitad de 180 son 90 grados. La mitad de 90 son 35 grados. Todo gira en torno a la circunferencia, que estamos hablando de un movimiento circular. Hace parte una longitud, un radio, para poder encontrar el desplazamiento angular y su ángulo. Obviamente, este movimiento circular también tiene una velocidad angular, ¿sí? Depende mucho los datos y los que nosotros saquemos de este problema si no sabemos y distinguimos a qué velocidad estamos girando este cuerpo. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿quién me quiere leer? Juan, léeme por favor este enunciado. A ver si está Juan. Vamos a ver quién está. Listo, Juan no se encuentra. Vamos con Andrés Ortiz. Andrés Ortiz. A ver. ¿Me escucha, profe? Dale, Andrés. Profe, ¿me Sí, escucha? ahí te escuchamos. Dale, ayúdame leyendo ese concepto. Dice, la velocidad angular se define como el desplazamiento angular descrito en la unidad de tiempo. Es una magnitud vectorial con unidades de rad sobre S y De radio dirección sobre segundo. a radio sobre segundo y dirección perpendicular al plano del círculo descrito. Se define mediante la aplicación de la regla de mano derecha. Los dedos cerrados indican la rotación del cuerpo y el pulgar en posición extendida del sentido de ella. Una de sus características es que cualquier punto, independientemente de la distancia en la que se encuentre el eje de giro, tendrá la misma velocidad angular, tal como sucede en los caballitos de cualquier hilera en el carrusel de la feria. Listo, muchas gracias. Queda mucha, se escucha muy entrecortado. Bueno. Profe, ¿eso hay fórmulas de eso? Sí, claro. Hay muchas fórmulas para poder sacar. Bueno, la velocidad angular, como todos, como dijo Andrés, la vamos a simbolizar siempre con la letra W, ¿sí? W significa velocidad angular. Se define como el desplazamiento angular descrito en la unidad de tiempo, ¿sí? Es cuando el objeto se desplaza en medio de una circunferencia sobre el tiempo. Es por eso que la magnitud vectorial, como decía el compañero, se va a identificar, siempre me va a mandar un resultado sobre radio sobre segundo. ¿Sí? El radio identifica el desplazamiento angular y el tiempo me identifica la unidad de segundo. ¿Sí? Y dice que también maneja una dirección perpendicular al plano del círculo. Una dirección, ¿verdad? Se determina mediante la aplicación de la regla de la mano derecha. ¿Cómo así? Dice, los dedos cerrados, ¿sí? Cerrados, cierren los dedos no cerramos, y indican la rotación del cuerpo. Y el pulgar en posición extendida al sentido de ella. Si hacemos ese experimento, podemos nosotros realizar una velocidad angular. Dice, una de sus características es que cualquier punto, independientemente de la distancia a la que se encuentre el eje de giro, tendrá la misma velocidad angular. ¿Sí? Ahí colocan el ejemplo y la analogía directa. Es como en el carrusel de los caballitos. ¿Sí? En cualquier posición que se encuentre el caballito, así sea el azul, el rojo, el rosado, el café, ¿sí? Todos van a tener la misma velocidad angular. Tienen el mismo eje, tienen el mismo desplazamiento angular, tienen el mismo tiempo, ¿sí? Esa es la velocidad angular. Miremos este video.
Mírenlo, por favor, y me comentan.
Listo, chicos. Palabras resumidas. A mayor radio, mayor velocidad lineal. ¿Sí? Entre más lejos se encontraba el del eje, mayor velocidad va a tener. ¿Listo? Perfecto, sigamos por acá. Estas son las ecuaciones de velocidad angular. La simbología, más que todo. Velocidad angular, W, y se va a dar siempre en radios sobre segundo. ¿Sí? Este simbolito de aquí, que parece un cero con una raya, hace referencia al ángulo que existe dentro del problema, que es el desplazamiento angular. ¿En qué se va a dar todo ángulo? En la unidad de medida como radio, o comúnmente se denomina como radian. ¿Listo? El tiempo siempre va a ser la letra T y se va a dar en segundos. El periodo, P, que se va a dar también a dar en S de segundos. La frecuencia, como ya miramos, viene en Hertz, en rebahertz, y se simboliza de esta manera. ¿Listo? Ahí para que le tomen una fotito porque esas son importantes, esas unidades, dentro del movimiento circular. Aceleración angular. Ojo que estamos todavía en el movimiento circular. Aceleración angular. Dice, la aceleración angular, que se simboliza con la letra A, se define como la variación, no es constante, que sufre la velocidad angular. ¿Sí? Obviamente estamos hablando en una unidad de tiempo, segundos, minutos, ¿listo? Es una magnitud vectorial y sus unidades son los radiales sobre segundos. Si imparte aceleración angular, por ejemplo, cuando un corredor de bicicleta, ¿sí?, recorre un camino con pendiente, utilizar los frenos, ¿sí? Está en una subida y se vino para abajo. No utiliza los frenos. También el funcionamiento de una pieza giratoria, como la cigüeña del automóvil, ¿sí?, cigüeñal, dice, del automóvil, o el rotor de un helicóptero, el motor de un helicóptero, ¿sí? Esa es una aceleración angular. Él no está acelerando, él no está pedaleando, simplemente acelera y cada vez que acelera, el tiempo se hace más corto, va a llegar más rápido, ¿sí? Velocidad tangencial. Tangencial. Se identifica y se simboliza con B1, o también lineal, que es la velocidad lineal que miramos en el ejercicio, en el ejemplo, en el video. Es la misma que se trató en los movimientos rectilíneos uniformes y variados, dice, pero con la particularidad de que en el movimiento circular se presenta en el extremo de la trayectoria que describe. Todo es afuera. Si ustedes se dan cuenta, aquí, nomás en el eje, solamente nos va a dar un ángulo, ¿sí? Pero el resto, todo es externo. Se presenta en el extremo de la trayectoria. El desplazamiento del objeto de A a B, ¿sí?, su dirección, su trayectoria. Su característica es que un vector siempre perpendicular al vector posición del radio. Siempre va a estar perpendicular al radio. Bueno, velocidad tangencial. Se presenta en el extremo de la trayectoria. Dice,
Si se trata de un movimiento circular uniforme, el valor de la velocidad tangencial no va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar? Dice, el movimiento será circular variado, pero independientemente del movimiento circular del que se trate, lo que siempre cambia es un sentido y la dirección. Vamos a ver un ejemplo, dice. En los juegos pirotécnicos, por la velocidad tangencial, los propulsores hacen girar los artificios a tiempo a que se quemen, ¿sí? Es como este es un fuego artificial. Si prendemos aquí una, acá otra mecha, acá la otra, ¿sí? Y las prendemos todas al mismo tiempo, esta va a dar un movimiento circular claramente, ¿sí? La velocidad tangencial de los propulsores, o sea, de las mechitas, de los juegos pirotécnicos que están aquí, ¿sí? Van a girar hasta el tiempo en que estos se quemen, con la velocidad que ellos mismos están pronunciando. ¿Listo? Cuanto más alejado del centro de rotación se encuentre el cuerpo, se moverá con mayor velocidad tangencial, ya que debe recorrer una distancia mayor. ¿Sí? Es como si colocáramos esta ruedita, que es pequeña aquí en esta imagen, si la ponemos más grande y colocamos los mismos propulsores, va a dar su vuelta, ¿sí? De igual manera con la misma velocidad. El valor de la velocidad tangencial nos da una idea de la rapidez con la que gira un cuerpo, la velocidad que llevaría si saliera disparado en línea recta. Esto se aprovecha cuando se utiliza una onda para lanzar un objeto. ¿Sí? Aquí está claro. Aquí está la clave, se podría decir, para diferenciar la velocidad tangencial. Nos va a dar una idea de la rapidez con la que gira ese cuerpo y la velocidad que llevaría si saliera disparando en línea recta. ¿Listo? Velocidad tangencial. Si hablamos ya de aceleración tangencial, que es muy diferente a la velocidad, dice que es cuando se presenta un cambio en la velocidad tangencial y varía constantemente la dirección. Como varía la dirección, obviamente va a variar el sentido del objeto. Esto provoca el movimiento circular variado, pero sin embargo, si el valor de este es 0, el movimiento circular variado pasará a ser movimiento circular uniforme. ¿Sí? Es el momento en que nosotros cambiamos la aceleración, cambiamos la dirección de nuestro objeto, que estamos girando todos en posición de derecha, ¿sí? Si la cambiamos, pues obviamente va a variar nuestra aceleración, va a disminuir o va a aumentar según la fuerza que yo le aplique al objeto. ¿Listo? Dice que existen unas ecuaciones de aceleración tangencial. Aceleración tangencial es igual a A, que es aceleración angular, que viene dada aquí como dice, en radio sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Por el radio del objeto, que sería 60 grados en esta, radio del objeto. ¿Listo? Hablemos sobre la aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. A ver, Daniel, ayúdame con esta definición, por favor. Daniel, ¿qué dice? Dice, la aceleración centrípeta siempre es perpendicular a la velocidad tangencial, por lo que tiende a regresar al origen, pero que tiene en común la velocidad tangencial, velocidad angular y la aceleración centrípeta. Bueno, primeramente se escogen 2 puntos de la trayectoria circular. Luego se calcula la diferencia de vectores tangenciales, pero como ambos tienen la misma magnitud, solo se utiliza el símbolo Bt. B sub T. Listo, Daniel. Muchísimas gracias. Aceleración centrípeta, ya estamos hablando de otra fuerza. ¿Sí? Esta aceleración que vamos a ver va a ser, dice, perpendicular a la velocidad tangencial. Perpendicular.
Si es perpendicular, esta aceleración centrípeta siempre va a regresar a su origen, o sea, desde el punto que inició. ¿Sí? Si no regresa al punto de inicio, pues simplemente no va a haber una aceleración centrípeta, porque no va a saber a dónde regresar. Si él regresa al origen, existe una velocidad tangencial y una aceleración centrípeta. Dice, aquí hace una pregunta, ¿pero qué tiene en común la velocidad tangencial que nosotros ya vimos, la velocidad angular y la aceleración centrípeta? ¿Acaso es lo mismo dentro de un objeto y dentro de un experimento? ¿Sí? Dice, primeramente se escogen dos puntos de la trayectoria circular. Eso pasa en la velocidad tangencial y también pasa en la velocidad angular y por obvias razones también pasa en la aceleración centrípeta. Si no cogemos dos puntos de la trayectoria circular, no existen estos conceptos. Una vez que nosotros tengamos los dos puntos de trayectoria, luego vamos a calcular la diferencia de vectores tangenciales. ¿Sí? Pero dice que como todos tienen la misma magnitud, solo se utiliza el símbolo B sub t. ¿Qué significa eso? Que la velocidad tangencial, la velocidad angular y la aceleración centrípeta siempre van a dar igual. ¿Sí? Siempre. ¿Por qué? Porque van a manejar siempre la misma magnitud. Y siempre la vamos a simbolizar con el B sub t. Bueno, que en un experimento me dio la velocidad tangencial de 20 y la velocidad angular me dio de 20 y la aceleración centrípeta me dio de 100. Algo está pasando. ¿O estoy haciendo mal el experimento o no estoy calculando bien las cosas? ¿Sí? Siempre tienen que dar directamente proporcional a estas tres variables. Aceleración centrípeta. Veamos este video que es muy interesante. Aceleración centrípeta. Mírenlo, por favor, y me dicen. Ya, profe.
Perfecto. Es increíble. Eso. Es increíble, ¿sí? Pero uno hasta no ejecutarlo, ¿sí? No va a identificar pequeña moneda que estaba en ese alambre, ¿sí? Traten de hacer ese experimento en casa con la misma intensidad, la misma velocidad, ¿sí? Traten de hacerlo rápido, como les digo. Que el cable esté obviamente proporcional y que no esté chueco. Miren que el cable y el soporte, el eje donde él estaba ejecutando esa fuerza, ¿sí? Es un cable completamente, como podría decir, semiestructurado, ¿sí? Muy simétrico. Es muy importante, pero si lo tengo chueco, el gancho, ¿sí? Obviamente no va a tener un buen soporte la moneda. La moneda tiene que estar supremamente nivelada. ¿Listo? Bueno, listo chicos. Tratarán de hacer ese ejercicio que es muy práctico, ¿sí? Y es interesante. Y así hay muchos más. Ustedes pueden entrar en mirar los diferentes ejercicios, experimentos, para comprobar de que sí existe a nuestro alrededor existe a nuestra la aceleración centrípeta. Si yo desacelero, si el hombre desacelera el gancho, obviamente la moneda va a dejar de ejecutar esta fuerza. Entonces, por eso hace referencia a la aceleración, que entre más yo acelere, la fuerza va a conservar su posición, su ángulo. Bueno, ok. Vemos por acá. Aceleración centrípeta es muy diferente a una fuerza centrípeta. Vamos a ver por qué. Esta fuerza debe actuar en la misma dirección que la velocidad, ya lo sabemos. Pero si esta se quiere modificar, se debe aplicar una fuerza con dirección perpendicular. Ya esto se llama una fuerza centrípeta. Es el momento en que nosotros queremos modificar la dirección. ¿Sí? Ya no estamos haciendo un solo giro, así como, ¿verdad? Sino que vamos a aplicar otra fuerza diferente. Y a esa fuerza, cuando cambiamos el movimiento, la dirección, la vamos a denominar fuerza centrípeta. Bueno, estas son las ecuaciones de la fuerza. Dice. Fuerza centrípeta es F sub S, que va a venir dada, ¿sí? En Newton. La masa, que se simboliza con la letra M, va a venir dada en kilogramos. ¿Sí? El radio, pueden ustedes colocar con M como de ángulo, o si no de radian, también se puede simbolizar de esa manera. B sub T, que es la velocidad tangencial o lineal, va a venir dada en las unidades que yo les dije, ¿sí? Metros sobre segundo, no masa sobre segundo, metros sobre segundo. Y AC, que vendría a ser la aceleración centrípeta o radial, que es metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la fórmula para llegar a encontrar la fuerza centrípeta. ¿Sí? Miren, masa por velocidad tangencial sobre radio. ¿Sí? Aceleración centrípeta vendría a ser igual a velocidad a la 2 sobre el radio. ¿Listo? Dense cuenta aquí que hay un ejemplo de una carretera donde el eje es directamente el carro, tiene un eje X y un eje Y, un radio, mírenlo aquí, el radio, una fuerza y una velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué existe dentro de ese ejemplo una fuerza centrípeta? ¿Sí? ¿Acaso el carro cuando va del lado izquierdo en una curva
No se dan cuenta que cuando uno va manejando y los pasajeros que van en la parte de atrás, doy una curvadura, todos quieren como que tratar otra vez al lugar, volver al lugar, a la posición donde estaban. Eso es la velocidad, eso es la fuerza centrípeta, ¿sí? Tratar de que el objeto, esa fuerza que hace de volver otra vez a regresar al puesto donde estaba, porque si no se podía pasar al otro lado, ¿sí? Eso es la fuerza centrípeta. Cambiar de dirección y mantener esta ejecución. Control C, miren este videíto, por favor, mírenlo. Esto se denomina fuerza centrípeta. Mírenlo, por favor, y me avisan.
Listo, profe. Listo, Listo, chicos. profe. Ok, perfecto. ¿Sí? Ese ejemplo, ese experimento, tres conceptos importantes para tenerlo dentro de este experimento. ¿Sí? Habla de si es directamente proporcional o es inversamente proporcional. Hace una comparación entre estas dos variables. Si la velocidad centrífuga, cada vez que aumente la velocidad, ¿qué pasa con la velocidad centrífuga? Entonces él dice que cuando nosotros aumentamos la velocidad, aumenta la velocidad centrífuga. Por ejemplo, otra que él decía, si el peso del objeto aumenta, ¿qué pasa con la velocidad centrífuga? ¿Es directamente proporcional o es inversa? ¿Aumenta o disminuye? Él decía que a mayor peso en el objeto, mayor velocidad, fuerza centrífuga va a existir. ¿Sí? La tercera, él decía si el ángulo del vehículo, el radio, o sea, hace más cortica la curva, ¿sí? Si disminuye el ángulo, ¿qué pasa con la fuerza centrífuga? ¿Aumenta o disminuye? Si disminuye el radio, va esta a aumentar, ¿sí? Tener en cuenta estas definiciones de lo que es directamente proporcional, que las dos suban al mismo tiempo. Si aumenta la velocidad, aumenta la fuerza centrífuga. Eso es directamente proporcional. Pero si estamos hablando de inversamente proporcional, significa que una variable al subir, la otra baja. Es inversamente proporcional. Lo que pasaba con el radio y la fuerza centrífuga. A menor radio, a menor curva que hacía el carro, mayor fuerza centrífuga. ¿Listo? Tener en cuenta como pregunta clave para el examen. ¿Listo? Ok. Vámonos por acá. Estos dos ejemplos. ¿Sí? Fuerza centrífuga. Cuando estos pequeños patinadores, estos hombres, ¿sí? Cuando él acoge a la chica, él es el eje y empieza a dar, ¿sí? Giros a su compañera en una zona tan deslizante, o sea, como es el hielo, ¿sí? Genera una fuerza centrípeta. Entre más velocidad él ejecute, ¿sí? Más fuerza centrípeta va a haber. Si él la llega a soltar, pues, madre mía, Dios no lo quiera, existe una fuerza centrípeta donde ella trata de volver donde estaba, ¿sí? Es un caso casi imposible por la velocidad y por el deslizamiento que tiene este piso, esta superficie. Él sabe cuánto ella, por eso ellos se entrenan, ¿sí? Por eso ellos se entrenan. ¿Por qué? Porque si en el entrenamiento la chica aumentó de peso o disminuyó de peso, él no sabe con qué fuerza la va a jalar y la va a hacer girar. Porque este deporte es tan estricto y exige tanto que las personas conserven la misma masa, el mismo peso, porque por eso puede ser que no funcionen el baile artístico, que no funcionen las piruetas que estas personas hagan. ¿Listo? Y pues obviamente, ya miramos el ejemplo del automóvil, ¿sí? ¿Cuál es la reacción de las llantas que en la superficie, en la carretera, sobre sus ruedas? ¿Por qué presenta esta fuerza centrípeta? ¿Listo? Ok. Fuerza centrífuga. Centrífuga, no centrípeta, centrífuga. Es una fuerza aparente que se presenta cuando un cuerpo gira. Una fuerza aparente. Vamos a ver. Su sentido es hacia afuera. Es la que mantiene la tensión del cable que permite hacer girar un cuerpo, ¿sí?
Esta fuerza siempre actúa sobre el cable, jamás sobre el cuerpo. Su tensión se incrementa en la medida en que la velocidad de rotación también aumenta. Aquí va. ¿Directamente proporcional a la velocidad, la fuerza centrífuga o no? Es directamente proporcional. ¿Sí? La tensión de este cable se va a incrementar a medida que la velocidad de rotación aumente. Entre más velocidad yo haga rotar, se va a incrementar la tensión del cable. ¿Sí? Si este chico que hacíamos el experimento de la moneda con el cable hubiera dado más vueltas, con más fuerza y con más velocidad, el cable se hubiera tensionado más. ¿Sí? Se hubiera tensionado más de esa manera. Entonces, la fuerza centrífuga se aplica en diversas actividades como la maquinaria para poder descremar la leche. Ustedes no han visto de pronto cómo hacen el procedimiento de sacar la crema de la leche, colocan en un beaker, bueno, en un tanque, y empiezan a girar, a girar bastante a una velocidad supremamente extrema, hasta el punto de llegar a separar la crema de lo líquido. ¿Sí? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa cuando mezclamos, este ejemplo es como similar, cuando mezclamos agua con aceite? El agua y el aceite no se pueden separar, ¿sí o no? Pero si nosotros aplicamos una fuerza centrífuga, como hacemos con la crema de leche, con la leche descremada, empezamos a dar vueltas tan rápido, que el aceite va a quedar en la parte de arriba y el agua abajo. ¿Sí? Lo mismo pasa, dice aquí, para separar sólidos suspendidos en líquidos, que es casi como el agua y el aceite. El ejemplo de secar la ropa en la lavadora, ¿qué separa ahí? El agua de la ropa. Entre más fuerza centrífuga exista en esta lavadora, el G que tenemos aquí, ¿sí? Más rápido va a secarse la ropa. ¿Sí? Por lo general la fuerza centrífuga se da en los laboratorios químicos, ¿sí? Tratan de separar los elementos de los compuestos, ¿sí? Es una maquinaria completamente costosa, ¿sí? Porque la velocidad en la que realiza esta fuerza centrífuga hace que se puedan separar los diferentes componentes de cada producto, de cada elemento. ¿Listo? Fuerza centrífuga. Bueno. Algunos dirán, bueno, pero ¿cómo así? Fuerza centrífuga, fuerza centrípeta. ¿Es igual? ¿Funcionan igual? ¿Tienen igual comportamiento? En realidad sí existe una diferencia, ¿sí? Tenemos que tener en claro estos dos conceptos, porque en el momento que se nos llegue a presentar algún experimento, nosotros tenemos que saber diferenciar estas dos fuerzas. La centrípeta de la centrífuga. ¿Listo? Vamos a ver, por favor, y analizamos todos juntos este videíto que les voy a colocar. Miremoslo, por favor. Les coloco diferencia. Mírenlo, por favor, y analizamos luego.
Listo, profe. Listo, chicos. Ok. Como se pudieron dar cuenta, en palabras resumidas, lo que dice este youtuber, ¿sí? Tenemos estas dos fuerzas. Se habla de la fuerza centrífuga, fuerza hacia afuera, fuerza hacia afuera. Cuando se examina el movimiento desde el marco de referencia fijo en el objeto que da vuelta, ¿verdad? Una fuerza hacia afuera. Mientras que la fuerza centrípeta es la responsable de mantener el objeto dando vueltas. Esa es la fuerza centrípeta. La puedo ver, la puedo observar. ¿Sí? Visto desde un sistema de referencia fijo en la Tierra. ¿Sí? Por eso que él decía, ¿es visible la fuerza centrífuga o es irreal o es una farsa? ¿Sí? Como es una fuerza hacia afuera, ¿sí? No la vamos a ver. ¿Sí? Esta fuerza está provocada por una fuerza real, ¿no? Se podría decir a diferencia de la fuerza centrípeta. Bueno, chicos, vamos por acá. Hoy no vamos a sacar nota, ¿sí? Vamos a continuar todavía, todavía queda pendiente todavía unos talleres que yo no he calificado, no he podido calificar, he tenido mucho trabajo, pero que en esta semanita tengo que ponerme en esa labor. Bueno, ya la próxima clase queda ya programada, muchachos, aquí nosotros ya estaríamos ya concluyendo pues todo lo de este módulo, ¿sí? De física mecánica. Ya nos quedaría ya es culminar y sacar la última nota definitiva, pues que sería el examen final. El examen final pues va a ser obviamente teórico práctico, va a haber mucha teoría y también pues unos ejercicios. ¿Cuándo va a ser el examen? Va a ser el próximo lunes. Estamos hablando ya del 22 de marzo. 22 de marzo. Y ya, y luego de ella sería hasta abril. Sí, exactamente. De ahí pues ya se culminaría el ciclo, ya tocaría iniciar, creo que dentro de 2 semanas se inicia el nuevo ciclo, ya pues con diferentes materias, ya para culminar directamente pues este semestre. ¿Listo? Entonces, estudien por favor, miren más que todo pues mis diapositivas, ahí están las definiciones, los conceptos, los ejemplos, estudien esos talleres que yo les dejé, porque puede ser que salgan los mismos talleres en el examen, pues para que ustedes los puedan desarrollar y saber implementar más que nada. ¿Listo? El examen va a ser como siempre lo hemos hecho. Voy a programarlo en la plataforma con el tiempo estimado desde las 8:30, con tiempo estimado de 2 horas para el desarrollo de este. Solamente me lo pueden enviar por esta plataforma, por este medio. Ya cualquier urgencia que se les llegue a presentar, desde que como se nos está presentando últimamente, que se nos va la luz, que se nos va el internet y que no alcanzaron pues a enviarlo a la plataforma, me lo comunican inmediatamente, ¿sí? Por cualquier medio, me llaman o por WhatsApp, yo estaré pendiente, ¿listo? Pues para poder yo autorizarles para que me lo envíen al correo electrónico. Bueno, muchachos, entonces no sé si tengan alguna pregunta para dar finalización a esta tutoría del día de hoy. ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Todo en orden? Sí, profe. Profe, todo en orden. Listo. Bueno, chicos, bueno. ¿Cómo, perdón, Andrés? Profe, una pregunta. ¿El link de la tarea de programación lineal para cuánto está? ¿No está subido? No, pues yo hasta ayer estuve viendo y no estaba la tarea. Ay, caramba. Listo, ahorita lo trato de subir. Gracias, Andrés, pues por se me acuerda. A ver, yo creo que ya lo había subido, pero a ver, mire, ahorita lo confirmo y ya lo subo. ¿Listo? Bueno, Andrés. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación, por prestarme atención en esta tutoría. Ya estaremos viendo ya el siguiente ciclo. Estoy más que segura que nos vamos a seguir viendo. Entonces, juiciosos en esta semanita, dedíquense a retomar todas las tutorías de todas las materias pues, para que no se vean alcanzados en el examen final. Y muchos éxitos. ¿Listo? Ya nos vemos. Chao, chicos.
Se cuidan. Profe, gracias. Hasta luego, profe. Esté bien. Chao, Hasta profe. luego, profe, gracias. Chao, lo mismo, que estén bien, adiós. Chao, Alexis. Profe, que ahorita le puedo escribir a Osa. Sí, claro, Alexis, me escribes por WhatsApp cualquier cosita. Yo ahorita hago una consultita. Chao, profe. Listo, muchachos, chao, se cuidan, ya nos vemos.